Dios los bendiga, iglesia preciosa. Buenos días a todos, a toda la congregación de la Iglesia de Jesucristo en Bernal y a todos los hermanos que sé que quizás también han apartado un tiempo. Como lo dijimos, ¿no? Hacerle un lugar al Señor y que como pueblo, en familias, cada uno en su hogar, podamos tener este tiempo especial para que a través de su palabra el Señor nos hable, nos ministre, nos restaure en todas las cosas. Y por eso queríamos empezar este tiempo. Quizás ahí donde estás, algunos puedan tomarse de la mano, como lo hacemos en el templo, donde de alguna manera creo, ¿no? Se cerraron los templos, pero la iglesia está más fuerte y más vigente que nunca. Ahí es donde uno entiende, siente, experimenta que la iglesia está viva, es un organismo vivo y que en estos días, por supuesto, he visto cantidades de hombres, mujeres, pastores, hermanos que por medio de estas redes han podido expresar y impartir la palabra del Señor que es tan necesaria en estos días. Por eso me gustaría que todos juntos ahí podamos tener una adoración y luego así compartir la palabra del Señor. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, Sí, Señor. te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, Tú estás sobrando, te Señor. adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Sí, Señor, lo creemos en Te cada corazón. adoraré, De los que ahora se te apartaron, Señor, adoraré. para estar en tu presencia. Milagroso, abres caminos, Tú cumples eres promesas, el que abre caminos. luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, Sí, iglesia, cumples promesas, ahí donde luz estás, en tinieblas, cántalo mi con tus Dios, seres queridos, con tus hermanos. así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, Sí, Señor. cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, esa es tu esencia. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Sí, Señor. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no ¿Cuánto lo pueda crees? ver, estás sobrando. Sí. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás Sí, sobrando. todos. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre cada hogar, estás en sobrando. cada corazón, Aunque no pueda cada ver, familia, está sobrando. en cada matrimonio. Aunque no pueda ver, está Sí, sobrando. Dios, lo creemos con todo Siempre el corazón.
siempre estás Siempre estás sobrando, Dios. Siempre estás Ahora sobrando. mismo estás sobrando, Señor. Aunque no pueda ver, estás Es tu amor y es tu sobrando. gracia. Aunque no pueda ver, Es tu estás poder sobrando. redentor. Siempre estás sobrando. Adorable iglesia. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda Sí, ver, estás Señor. sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre Ahora, Dios, estás en sobrando. cada nación, Siempre estás sobrando. cada lugar de dificultad. Milagroso, abres caminos, Abre. cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Sí, Jesús. Gracias. Milagroso, Gracias. abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así Padre eres Todopoderoso. tú. Señor, este es el sentir. Tu Espíritu Santo obrando con poder a través del clamor de tu pueblo que sube delante de tu presencia. Y como hemos dicho y proclamado, llena tu copa de las oraciones de los santos, donde, Señor, en todo lugar sabemos que hay multitud de tus hijos, de tus redimidos, orando a favor de cada circunstancia, de cada prueba, de cada adversidad, aún más como la que hoy estamos viviendo en diferentes naciones, donde, Señor, creemos firmemente en tu intervención divina a favor de cada necesidad, ya sea consolando, restaurando, sanando, libertando. En esta, Señor, nuestro corazón está confiado en que tú eres poderoso para revertir todo aquello que de alguna manera intenta derrocar, separar, afectar el hogar, tu pueblo. Y en esto, Señor, estamos doblegando esfuerzos en todo lugar y en todo tiempo, Señor, para que no falte el clamor, no falte el ayuno, no falte, Señor, la intercesión, para que tu poder y tu respuesta que viene en favor de tus santos no se demore. En el nombre precioso de Jesús, Santo Espíritu, ministranos a través de tu palabra, que sea una vez más esta porción la que nos permita ser, si es necesario, confrontados en tu amor. En nuestros corazones quizás estés restaurando circunstancias, heridas, situaciones que cada uno hoy, a través de que tú nos alumbres, podamos ser restaurados y fortalecidos con vigor en el hombre interior, así como es tu promesa y es el deseo de cada uno de nosotros, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, iglesia preciosa. Qué tiempos nos tocan vivir, en este caso como pueblo, como nación, aquí en Argentina. Y por supuesto, como ya es muy notorio, en tantas naciones donde lo que sucede creo que nos superó de alguna manera y también nos permite reflexionar un montón de cosas. Como pueblo, como creyentes, en estos días reflexionábamos y hablábamos con diferentes hermanos en cómo de alguna manera nos encuentra la prueba, la adversidad. Cómo de alguna manera te toca enfrentar una crisis como la que hoy tenemos, que sacude muchísimo yo diría, prueba los cimientos. Y acá le estoy hablando al creyente, que por supuesto quizás hay convertidos de hace poco tiempo, donde por supuesto entendemos que no podrán entender muchas cosas y seguro estarán arraigados y buscando al Señor como nunca. Y también por supuesto con todos los creyentes de muchos años, donde en algunos casos deberíamos de entender que muchos
tendrían que estar maduros, firmes, estables, accionando, obrando en favor de la necesidad sin tener temor alguno en ser derribados. Y esto tiene mucho que ver con esto que estamos viviendo si lo comparamos con el virus, con este COVID-19, coronavirus, donde estamos aprendiendo de alguna manera cómo funciona y cómo se ha movido y todos tienen muchísima información. Pero si hacemos un paralelo con lo espiritual, también estamos como iglesia de alguna manera acostumbrados a batallar con un enemigo invisible. Este virus es invisible y el enemigo espiritual de cada uno de nosotros es invisible. Entonces como que nos encontraría más preparados para aquellos que estamos acostumbrados a presentar batalla con este enemigo espiritual. Entonces es ahí donde uno hace una reflexión y evalúa los momentos en cómo cada uno de nosotros debe de afrontar, debe de, yo diría, o reacciona porque no está activo, o el que está activo en el Señor pone fundamentos fuertes y está preparado para salvar, está preparado para disipar las tinieblas, está preparado para enfrentar el temor con la fe, que justamente es su oponente. Y voy a compartir un pasaje, justamente que como título le pusimos con ánimo resuelto, venceremos. Con ánimo resuelto. Ahora la pregunta es, ¿todos tienen ánimo resuelto? ¿Todos están preparados para ir al frente de esta batalla? ¿Vieron cuando hacemos comparaciones con diferentes episodios de la vida, historias de la vida, donde nos tendrían que haber dejado una gran experiencia de enseñanza en cómo afrontar diferentes circunstancias? Pero pareciera que algunos se desentienden o no apreciaron que estas cosas realmente iban a suceder. El Señor nos las dijo, pero se dieron cuenta que cuando suceden es como que uno recién ahí reacciona, cuando en realidad esto no nos tendría que sorprender. Esto de alguna manera lo estábamos esperando. No hablo de un virus, pero sí hablo de la expresión que se está maximizando del pecado. Y por supuesto también la sobreabundancia de la gracia. Por eso justamente estos son tiempos preciosos para impartir vida, para poder predicar la palabra y salvar a muchos. Que no me cabe duda que eso va a ser así. Es muy posible que los templos se llenen dentro de poco tiempo. Pero nos queda la experiencia, que también se llenaron los templos en los momentos de avivamiento, se llenaron los templos cuando fue de las Torres Gemelas. ¿Y luego qué? Y acá está el punto. ¿Quién persevera en la fe? Porque si ustedes hacen una mirada en su entorno, tranquilamente nos podemos dar cuenta que muchos dicen profesar la fe, pero no asisten a los templos. Muchos dicen profesar la fe, pero tienen de alguna manera su propio libreto, su propia forma de mirar el Evangelio. Y ahí uno empieza a mirar y darse cuenta que cuál es la forma justamente de expresar esa certeza, esos cimientos, esa estabilidad, esos fundamentos. Ahí es donde tenemos que darnos cuenta cómo está el carácter, cómo está la vida de santidad, cómo está la vida consagrada, cómo realmente llevas a cabo esta vida cristocéntrica. Porque ¿con qué nos encontramos? Y con muchísimos cristianos que todavía son más apegados a lo mundano o a lo carnal, donde se nota mucho en el vocabulario, se nota mucho en el vivir. Entonces es ahí donde uno dice, ¿es cristiano? ¿Es hijo del Señor? Sí que es hijo del Señor. Y sé que es cristiano, porque justamente creen
Jesucristo como su Salvador y su Señor. Pero el punto ¿es su Señor? ¿Vive en los caminos del Señor? Y otra cosa que yo siempre destaco y que es muy importante, ¿expresa su fe conectado a la vida de iglesia como un organismo vivo? Donde por supuesto es necesario estar conectado para llevar a cabo todo lo que realmente tenemos que hacer como pueblo de Dios, que es servir al Altísimo, atendiendo las necesidades, de las cuales muchos se jactan. Vieron que aparecen muchas veces las críticas, y no veo a, no veo al otro, y son voces que por supuesto no están sostenidas por nada, porque realmente hay muchísimos cristianos hoy en día sirviendo al Señor en gran manera, pero sí podríamos estar de acuerdo que es un pequeño remanente que vive el Evangelio de verdad. Entonces, si vamos a compartir el texto ahora, ahí tomen sus Biblias y abran en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 32, y leemos estos versículos y después nos metemos a desmenuzarlo un poquito y aprender algunas cosas de este pasaje. Dice así, desde el 1 al 8 vamos a leer. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas, con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Poderoso pasaje. Nos quedaríamos, por supuesto, con estos últimos versículos donde engendra fuerza, vida, fe, en gran manera, y donde, por supuesto, tenemos que asociar un montón de cosas. Yendo al principio, si ustedes miran después el paralelo donde en Segunda de Reyes 18 nos permite tener una mirada en el contexto de lo que hemos leído ahora, mucho más profunda, donde saben que hay algo que tenemos que mirar muy bien. Ezequías, por supuesto, fue un gran hombre del Señor. Fue el que derribó lugares altos, fue el que destruyó la serpiente de bronce, el Naustán, donde en el desierto, ¿se acuerdan que era el pueblo mordido por las serpientes? Y cuando levantaba, que era el símbolo de la cruz, en el desierto, y el pueblo miraba, se sanaba de ese veneno, de esa mordedura, que es el tipo de Jesucristo en la cruz, que se hizo serpiente, por manera de decirlo, hizo el antídoto para aquel que mirara al Señor y se salvara y lo tuviera como Señor y Salvador, fuera liberado, inmunizado de la mordida de la serpiente, que desde el Edén fuimos todos mordidos por esa serpiente. Por eso la naturaleza caída, en donde el Señor viene a nuestro corazón, ahí es donde todo ese veneno de nuestra naturaleza caída comienza a ser transformado por el poder de Dios. Este hombre, en un momento dado,
ahí dice en Segunda de Reyes 18, que él le da tributo porque los asirios, a través de este guerrero Senaquerib, los vienen a confrontar. Y ahí dice que Ezequías reacciona, y acá está un punto importantísimo para tratar. Reacciona y le da un tributo, y le da oro y plata, que por supuesto hablan de redención. El oro puede hablar de una fe viva. Senaquerib, si tenemos que darle una definición, es aquel que viene a paralizar, es aquel que viene a traer temor, es aquel que viene a robar el propósito de Dios. Y te hago un punto ahí. ¿Cuántos hermanos en Cristo hoy tenemos que de muchas maneras hoy no está viviendo el propósito de Dios? Ahí nos damos cuenta que muchos hermanos nuestros queridos, amados, hoy están afectados, paralizados, hoy están quizás como retenidos en la fe, no ejerciendo la fe, aunque ustedes van a oír a muchos diciendo, estoy orando a Dios. Sí, nos juntamos como, sí, estamos como nunca buscando a Dios. Acá hay un punto. Si comparamos esta situación con el virus, ustedes vieron que por qué ataca mucho más a la gente mayor y a todas esas personas que tienen problemas en diferentes órganos como el respiratorio, el renal, diabetes o de repente otras enfermedades donde se ven comprometidos algunos órganos. Porque justamente es ahí donde el enemigo se fortalece, en un sistema inmunológico débil, en un sistema inmunológico débil. ¿Cuántos cristianos hoy tienen un sistema inmunológico espiritual débil? Que no están bien con Dios, que en realidad no tienen comunión con Dios, que en realidad viven a Dios desde lejos, sin ese compromiso en la vida de iglesia, sin esa vida de consagración, con un montón de libertinaje, con un montón de liviandad, aún mirando hombres y mujeres que tendrían que estar a una altura y a una madurez espiritual de las cuales no están, donde se percibe sin hablar, donde en los hechos y en el diario vivir es notorio que el pueblo de Dios, como también lo fue en la Biblia, y como Dios siempre nos pidió, desátense de este mundo, desátense y dejen todo aquello que son los deseos de la carne. Ahí es donde nos damos cuenta que el Evangelio, de alguna manera y hace muchos años atrás, se ha diluido en gran manera y ha creado un pueblo de Dios con un sistema inmunológico espiritual muy avasallable, muy debilitado, donde no alcanza con recitar un versículo bíblico, no alcanza con recitar un Salmo 91, porque justamente la diferencia es cuánto tengo de Dios, qué hay en mi interior, qué realmente hay dentro de cada uno de nosotros para que uno pueda hacerle frente y estar tranquilos y estar confiados en que ningún ataque exterior me pueda derribar internamente. Entonces, el error previo, y acá quiero que entendamos todos, ¿hay posibilidades para aquel que está apartado? ¿Que se vuelva a Dios? Hay posibilidades hoy en día de reaccionar, y es nuestro anhelo, deseo, que aquel que hoy está apartado pueda volverse al Señor como nunca antes. Sí, quizás en un momento difícil. ¿Y qué tiene que ver? Dios siempre, siempre va a extender su gracia y misericordia para ese corazón arrepentido, para ese corazón que empieza a mirar a su alrededor y dice, no hice bien las cosas, no estuve bien, no hice lo que entendí y fue Dios claro, debería haber hecho. Algunos han caído en el divorcio, algunos han caído en un pecado grave, algunos han visto como el maligno se metió en el hogar y hoy en día no pueden sacarlo. Algunos cristianos
que saben que tienen problemas espirituales por dentro y han aprendido más a convivir que a enfrentarlos y vencerlos. Por eso doy estos dos puntos, ¿no? Ezequías comete un error porque le da tributo a alguien que quiere controlarnos, que quiere subyugarnos, que quiere esclavizarnos, que nos dicen, como le decía el faraón a Moisés, vayan y adoren a Dios, pero acá en Egipto. ¿Se acuerdan? Entonces Moisés, ¿qué decía por mandato de Dios? No, tenemos que ir 3 días fuera de Egipto, hasta en el desierto, para adorar a Dios, que era un poco el simbolismo de decir, nosotros nos apartamos del mundo y adoramos a Dios verdaderamente. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que muchos cristianos de alguna manera intentan adorar a Dios, pero en una vida de derrota, en una vida mundana, en una vida carnal de permitidos, que, ¿por qué hago hincapié? Nadie sale exento de eso. Nadie. Nadie puede decir, a mí no me pasó nada. Yo estuve inmune. Te podría mirar a los ojos tranquilamente y decirte, ¿acaso no estás muerto de miedo? ¿No estás temblando ¿No estás llorando hoy en día porque están pasando cosas que no deberían suceder? Y ahí no estoy hablando como para condenar a alguien, al contrario. Estoy hablando para que reflexionemos en este tiempo tan hostil, donde a algunos todavía no les ha sucedido nada, pero eso no anula que pueda llegar a suceder algo. Porque fíjense una cosa, acá en el primer versículo dicen, después de esta fidelidad, Sennacherib atacó las ciudades fortificadas. Escuchen eso. A él no le interesó atacar a alguien que es fiel. ¿Cuánto más no va a ser con aquel que no es fiel? Entonces, esto nos permite mirar muy profundamente el hecho de que cómo estamos cada uno por dentro los verdaderos, por una verdadera fe vigente, pujante, activa, que no tiene temor, pero que tiene que tener ánimo resuelto para enfrentar y vencer. Este es el punto. Y en estos días, la iglesia del Señor, como nunca antes, tenemos que tener ánimo resuelto para vencer aquellas cosas que hoy nos están atacando, sí o sí. Porque el ser fiel no anula que el enemigo te ataque. Entonces, en comparación de otras personas y de lo que decíamos de Ezequías, Ezequías le da el tributo, le da oro, le da plata y al poco tiempo lo vuelve a atacar. O sea, ¿de qué le sirve a un cristiano pagar tributo al enemigo? ¿Qué sería pagar tributo al enemigo? Vivir esclavo de él. Vivir en un sistema del mundo totalmente desconectado del verdadero gobierno de Dios. Vivir una vida con liviandad, trabajando, intentando ser un buen padre y una buena madre, intentando hacer las cosas bien, pero Dios no es el Señor. Luego entendamos, vamos a encontrar a todos esos hermosos cristianos, pero fuera del lugar correcto. No habitan bajo la sombra del Altísimo. Entonces, el no habitar, el no vivir en Cristo, te deja mucho más vulnerable para todo ataque del enemigo. Porque si en realidad este virus, con mucho dolor, mató tanta gente, porque uno se pone en la piel de todos los seres queridos, que hoy están sufriendo este flagelo en diferentes naciones, donde nos quebrantamos y por supuesto lloramos y nos compadecemos de tantas cosas que están pasando, como si nos tocara a nosotros ahora, porque nadie está libre de que pase algo alrededor. Ahí es donde uno dice, ¿y ahora? ¿Y esto? ¿Cómo sucedió y cómo lo enfrentamos? Entonces ese tributo uno lo está pagando con un montón de cosas que pasan externamente, en la salud y justamente en lo espiritual, en el espíritu. Ahí es donde uno tiene que empezar a darse cuenta que el pagar tributo no va a ausentar al enemigo de que te ataque, no, al contrario, va a potenciar al enemigo como lo vive Ezequías, y Ezequías entendió que esto no podía ser igual.
y que no podía seguir dándole tributo, sino que tenía que acudir a Dios. Por eso hay cosas que vos y yo quizás en algún área estemos intentando resolver en nuestras fuerzas. Es imposible, con nuestro intelecto o nuestra preparación o nuestra capacidad, como pensando que por hacer y tener intenciones de hacer las cosas bien, vamos a estar absueltos de que no nos sucedan otras cosas. Yo te estoy animando a todos esos cristianos que dilatan y posponen el propósito de Dios, que por favor consideremos que justamente vivir desde afuera el evangelio verdadero es imposible. No da lugar. Por eso, si me podrías hablar ahora algo, o podríamos juntarnos y charlar un momento, como pasa muchas veces, donde por supuesto nos toca tratar casos donde mucha gente viene a buscar consejería, y yo lo primero que me doy cuenta es que la persona acude de manera desesperada, y que es muy posible que Dios haga un milagro, hasta sanarse, hasta que Dios interviene y soluciona el problema, pero esas personas mañana no perseveran en el Señor, y mi pregunta es, ¿qué pasó, Señor? ¿Qué pasa con tantos cristianos? Y si hablamos de la iglesia, del Señor se ha enseñado muchas veces justamente lo contrario, para que ese sistema inmunológico sea debilitado, en pensar que es el Dios de las regalerías, pensar que es el Dios que toca, o el Dios que, como muchos dicen, hoy te va a ungir, hoy te va a llenar. No es así. Dios no va a llenar nada que no esté dispuesto a postrarse, a rendirse, a decirle a Dios, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de haberme desentendido de tu palabra. Señor, me di cuenta que muchas veces armé un bosquejo dentro de mí de apariencias, haciéndome creer que estoy en comunión con vos, cuando en realidad no estás en comunión. Entonces creo que ahí es donde cada uno de nosotros tiene que pasar lo que pasó por Ezequías. Él paga tributo, le roban el propósito y el enemigo vuelve a atacarlos de vuelta. Entonces fíjense que dice ahí el texto, con la intención de conquistarlas. ¿Cuál es la intención del enemigo hoy en día? Conquistarte, conquistarme, conquistar cada familia, conquistar nuestros hijos. Y por supuesto, cuando van creciendo, cada uno es dueño, es responsable de sus actos. Entonces, hagamos una mirada y una reflexión profunda en esto que estoy diciendo. ¿Cuántos hoy están a la altura de las circunstancias? ¿Cuántos hoy tienen una fe genuina, no de labios para afuera? Porque lo vivió el Señor. No lo estoy diciendo como para manipular algo. Lo estoy diciendo desde el lugar de una verdadera reflexión para realmente tener la esperanza de salir. Porque así como decíamos hoy el ejemplo del virus, si alguien pretende fortalecer su sistema inmunológico en un día, no es viable. Y si algún cristiano pretende fortalecerse espiritualmente yendo a la iglesia en un día, tampoco es así. Por eso uno no puede ser lleno del Espíritu Santo justamente en unos días de comunión, o reaccionando solamente para luego dejarlo todo. Yo no estoy diciendo que no reaccionemos, al contrario, te animo y nos animamos a, de alguna manera, volvernos. Pero el punto es fundamental que permanezcas, que vuelvas a la fuente, que vuelvas al Señor y que realmente entiendas que la intención es conquistarte. Y la pregunta es, ¿te conquistó el enemigo? ¿Conquistó tus pensamientos? ¿Te desanimó? ¿Te debilitó espiritualmente al punto de no saber ni hacia dónde vas? Yo siempre digo a un cristiano, la necesidad de tener una identidad muy marcada, muy estable y muy firme. Es importantísimo. Sé a dónde estoy y sé a dónde voy. Sé, entiendo, tengo un pensamiento y una vida radical con el Señor. No estoy esperando en tener más comunión en estos momentos. Al contrario. Entonces es ahí donde justamente todos tenemos que tener esa capacidad de poder permanecer y entender que la importancia es que no te conquisten. Porque la intención del enemigo es conquistarte. Es derribar tus argumentos. Es destruir
tus pensamientos, es robarte el propósito, como dijimos que lo que representa Sennacherib es robar el propósito. Entonces hoy hay cosas que el cuerpo de Cristo no puede llevar a cabo por esa falta, ausencia de compromiso de muchos hermanos que profesan al Señor, pero que realmente no pertenecen al cuerpo activo, que salva vidas, que atiende al pobre, al menesteroso, a la viuda, al quebrantado, que sabe ministrar un caso, como el que justamente tiene que reaccionar Ezequías. Y Ezequías reacciona porque justamente dice, viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib, viendo, te pregunto, ¿qué estás viendo estos días? ¿Cuáles son esas áreas débiles? Te pregunto, ¿en dónde sabés que el enemigo te atacaría? En tu lugar quizás de debilidad, mucho más fácil. Si atacó ciudades fortificadas, mucho más vulnerable es una persona que está debilitada en la fe, afectada. ¿Cuántos hermanos sabemos aún? Voy a profundizar mucho más, porque creo que es importante, que están sentados en la banca de los templos, pero que por dentro no están viviendo la vida verdadera del Señor. Entonces, ahí es donde yo quiero que veas que esas personas son muy fácil de desarmar o de irrumpir, de destruir. Por eso, ¿cuánta gente ves hoy que tiene una puerta abierta de escape? ¿Cuánta gente realmente tiene una mirada de reojo sobre los hombros mirando que si me pasa algo acá, me voy para allá? Que si esto se da de tal manera, yo tengo un recurso para irme para allá. Y no enfrentan con el Señor lo que todos debemos de enfrentar. Por eso un cristiano con fundamentos es estable aún en medio de la crisis, aún en medio del llanto y del dolor, porque eso es imposible no tenerlo. Pero hablo de que hay un solo camino, hablo de que hay una sola respuesta, hablo de que hay una sola fuente, que es Cristo, es Jesús. Y en eso estamos anhelando que se imparta desde los lugares de enseñanza, de pastoreo, de discipulado, algo muy profundo, porque con los años que vienen, que van a ser cada vez más duros, y por supuesto estos tiempos no son los tiempos de Mateo 24, donde van a venir grandes circunstancias. Esto es como una cola de un tornado, que ya sacudió miles de hogares, y que muchos no están sabiendo cómo llevar adelante su fe, muchos no saben cómo orar, muchos no saben cómo expresarse, pero tampoco tienen el tiempo para ser instruidos y ser discipulados. Entonces, es mucho más fácil hacer un pacto, es mucho más fácil ir a algunos lugares donde hoy vas a experimentar tal y tal cosa. Entonces, yo no puedo creer que todavía estemos viviendo esas experiencias tan livianas, tan destructivas, donde el maligno se sienta en medio nuestro y no tiene ningún problema en estar sentado dentro de un templo porque nadie lo confronta, porque nadie toma decisiones. Entonces, si vos te acostás con cualquiera, si vos tomás determinadas decisiones de cualquier forma, en donde te das cuenta que Dios no te va a avalar, si vos haces cosas en tu carácter donde se escapan insultos, donde se escapan pequeñas locuras, donde se sigue diciendo te amo, pero en realidad hay un odio, entonces es ahí donde las cosas no funcionan. Entonces sigamos de apariencias. Y hagamos como se hace en las redes sociales, donde ponemos la mejor cara para la foto, pero todos los que conocen el entorno saben cómo se vive ahí adentro. Ahí está el problema. Dios me conoce a mí y te conoce a vos. Dios sabe cuál es tu acostarte y nuestro levantarte. Dios sabe cuál es nuestra entrada y nuestra salida. Por más que yo diga, Padre, bendice mi entrada y mi salida, bendice mi acostarme y mi levantarme, no va a funcionar la vida de Dios conforme a que yo recite algo que no vivo. Entonces quiero animarte que, por supuesto, entendamos esto. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo que está sucediendo? ¿Cuáles son las cosas que están realmente afectando nuestras vidas, nuestros hogares? Y como decía recién, yo no sé si tenemos que esperar más dejarle a alguien de nuestra generación que dinero o algo consistente. O la pregunta sería,
¿Qué le estamos dejando espiritualmente a nuestra generación? ¿Con qué yo estoy edificando la juventud? ¿Qué evangelio realmente estoy impartiendo en esta etapa de vida? Que somos como ese perno dentro de una maquinaria del Señor para poder impartir luz de la cual Dios nos formó a través de los años, y que realmente entendamos que tenemos que forjar hombres y mujeres con el espíritu de verdad, con esa vida del señorío de Cristo, que te trae peso, que te trae autoridad, que te trae gobierno de Dios para enfrentar estas cosas. Y estoy seguro que aquel que está bien delante de Dios, es casi imposible que te terminen derribando, no que no te ataquen. Todos estamos siendo atacados. Acá no hay exentos. Hasta puede partir algún hombre del Señor, alguna mujer del Señor. El punto está en cómo terminamos y en cómo viví. Esa es mi paz, es tu paz, que realmente tenemos que entender. Entonces, dice ahí, en el versículo 3, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes. Tuvo consejo. ¿Tuvo qué? Consejo. Ahora, uno reflexiona, y para tomar consejo, vieron que aclara que dice, con hombres valientes. ¿Qué quiere decir? De alguna manera está diciendo, en este nivel de guerra, que estaban unidos con gente que tenía la capacidad de aconsejar, que tenían la vida que los respaldaba para traer un consejo. Y yo te pregunto a vos, ¿te irías a operar con cualquier médico? Vieron que hay críticas por todos los lugares, y muchos a veces dicen, no, fíjate cómo te atiende tal pastor, o te atiende tal hermano, o te aconseja tal hermano o tal hermana. Y por supuesto hay críticas. Si tal pastor o tal hermano hizo tal cosa, ponemos a todos en ese mismo lugar. Tenemos que considerarlo, porque uno diría, ¿si hay médicos malos? Sí, hay médicos malos. ¿Hay maestros malos? Sí, hay maestros malos. Y también hay buenos. Y si hay malos maestros o malos médicos, ¿dejo de ir al médico o dejo de ir a prepararme? No, tengo que buscar a alguien que sea fiel y sea un referente, como lo tenemos todos. Buscamos un referente porque aún la brújula, para buscar un lugar de destino, tiene que tener un árbol plantado. Y yo siempre enseño y digo, no, hay que mirar a la persona que realmente te está instruyendo. No, no hay que poner los ojos en los hombres. Sí, sí, en realidad, por un lado, es una enseñanza correcta. En la fe final, porque si ese hombre cae, yo no voy a caer. Pero el punto es, sí tengo que mirar cómo vive esa persona y qué es lo que hace, cuál es su entorno, cuál es su experiencia de vida, para poder tener un consejo oportuno. Y si vos querés que te opere a alguien, y si vos querés que realmente alguien atienda a un ser querido, ¿lo llevarías a cualquier lugar? ¿Lo llevarías a cualquier lugar? Entonces, hoy en día, tenemos que tener cuidado con eso. Y prepararnos muchos, para que haya muchos buenos hombres de Dios y buenas mujeres del Señor. Muchos jóvenes que entiendan por qué se santifican, por qué se consagran, por qué dejan de ser mundanos, porque no son tontos, sino que son entendidos de la palabra de Dios y que realmente decidieron vivir una vida de santidad y de consagración y mantener su virginidad hasta el casamiento, no porque le lavaron la cabeza, sino porque tienen convicciones claras de cómo vivir realmente el Evangelio del Señor. Y ahí vamos a ver el poder y el beneficio del Señor. Por eso, yo te pregunto, ¿con quién te juntás? En esta semana, ¿con quién debatiste? En esta semana, ¿qué es lo que pones en tu red social? ¿Qué expresamos? Ahí se nota y es muy notorio en cómo vive cualquier persona. Y uno puede sentirse acusado, y no es eso, no es la intención. El punto es que justamente del corazón habla la boca. O sea, es notorio muchas veces justamente el cómo nos expresamos, el cómo vivimos, el cómo realmente funcionamos, y más en el momento de presión. Siempre enseñamos, ¿dónde se ve el carácter verdadero? Porque ustedes seguro que deben de ver un montón de cosas en las vidas de muchos donde a veces hay paz y amor, que el Señor te bendiga, que el Señor es amor, que es el servicio. Y cuando conoces a la persona que dice eso, vos decís, pero nada que ver, pero si no hace eso, pero si no vive eso. Entonces ahí te das cuenta que
esas personas, sin tener fundamentos y cimientos estables, cuando viene la presión, estalla lo que realmente está dentro. Y ahí es donde yo te digo, bueno, no vayamos muy lejos, mira en tu entorno, mirémonos un poco más profundamente y miremos cómo reaccionamos. Cuando está todo lindo, risitas y fotos, pero nadie saca fotos de tus tristezas, nadie saca fotos de tus llantos, nadie saca fotos cuando estás tirado en la cama que no te querés levantar, nadie saca fotos cuando te pasa algo y tenés un temor terrible de morirte y te das cuenta que Dios es real y verdadero. Ahí no hay fotos que se suben, que muestran nuestras debilidades. Entonces, hagamos una reflexión y miremos con quién nos juntamos, con quién hablamos, en el sentido íntimo, y en el sentido cotidiano, porque no quiere decir que mira, te encuentres con alguien y alguien va a ser juzgado por eso. No, te hablo de, acá hay que elaborar un consejo, acá hay que tomar cartas en el asunto, acá hay que actuar. Por eso hablo de Ezequías como un hombre de acción, un hombre que entiende que lo del tributo fue un error, tremendo. Entonces, si pasaste por esa etapa de tributo y estuviste dando al enemigo lo que no tendrías que haberle dado, él no te va a dejar atacar, él te va a seguir demandando, él te va a seguir pidiendo cosas. Por eso es el momento de reaccionar y que busque gente que realmente sea un consejero verdadero, que busque gente que realmente vive y sufre el Evangelio, que busque gente que vive crucificada, que busque gente que vive en santidad, que busque gente que tiene un consejo verdadero. Y si tiene que confrontarte, más vale que te confronte, porque es la única manera de salir del problema. Entonces todos escapamos a la inyección. Yo mismo le escapo a la inyección. ¿Vieron? Me quieren aplicar una inyección de algo para que te saque el dolor, una B12, esa. No, no. Le tengo miedo a la pichicata, por así decirlo. Y la verdad es que al final te tienen que dar la inyección. Y el Evangelio y Pablo en sus cartas y demás viene a aplicar la inyección. Que nadie quiere ser pinchado, pero en realidad es lo único que te salva. Y esa es la vida correcta, es la vida de arrepentimiento. Es decir, no hice bien las cosas. Anduve enojado conmigo mismo, o anduve enojado con mi prójimo, o me fue mal en tal lugar o en tal otro, pero eso no anula que realmente te confrontes a vos mismo, a vos misma, y entiendas que tenés que tomar decisiones en estos días, que son la única manera de salir de esto. Entonces, si la gente hoy con el virus no hace reposo y no se medica por las personas adecuadas, esa persona corre riesgo de muerte. Y si hoy hablamos de pandemia, por supuesto, no tenemos que desviar la atención de que la pandemia nuestra es el pecado, que está por todo lugar, está en todo lugar. Entonces, ahí uno tiene que decir, ¿cómo salgo de esta infección? En Cristo. ¿Cómo salgo de esta infección? Busca consejo. ¿Cómo salgo de esta infección? Justamente. Y acá dice, después dice, y con sus hombres valientes, para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Mira qué buen consejo. Cerrar las fuentes, o sea, entiendan, el enemigo viene a acampar y a sitiarte. Ejemplo, vienen sobre un hogar y el enemigo acampa en derredor y te sitia. Y si hay fuentes abiertas, ¿qué quiere decir eso? Como decía acá antes, me preguntas, ¿el enemigo va a beber de ahí? Entonces, si miramos lo espiritual, nuestro enemigo espiritual, Satanás, necesita beber para fortalecerte, para fortalecerse. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo si soy rápido en el consejo y Dios me alumbra? Es cerrarle todo lugar donde yo mismo he creado fuentes que le permitan a él fortalecerse cuando él me está sitiando. Si él rodea a mi familia, si él rodea a mis hijos, si él rodea mi espiritualidad, lo que yo tengo que tener cuidado es decir, tengo que cegar fuentes que a él lo capaciten para fortalecerse y para destruirme a mí, porque tiene la intención de conquistarme. Entonces, ¿qué sería secar una fuente? Bueno, no salgas más con, no te acuestes más con, y deja de vivir en concubinato y tomar decisiones para casarte. No dejes de practicar tal y tal pecado. No, mejor dicho, no dejes, no. Deja de practicar tal y tal
pecado, cerrá esa fuente. No dejes ingresar al enemigo por una vida incorrecta que aunque nadie la vea, Dios y el maligno la ve. Él sabe qué es lo que estás viendo, Él sabe qué es lo que estás interactuando dentro tuyo y Él sabe cómo oprimirte para que sueltes palabras que realmente le sirvan de fuente para destruirte. Porque somos atados con los dichos de nuestra boca. Por eso no puedo yo desentenderme y decir, Padre, me desato de los dichos de mi boca que me han corrompido. Es poderoso. Pero si a los 2 minutos seguís hablando cualquier cosa, te volvés a atar. Entonces, no sirven proclamas sin realmente secar esas fuentes de agua que te contaminan. Entonces te recomiendo, fíjate bien, revisa en dónde hoy el enemigo te corrompe. Fíjate bien hoy dónde el enemigo tiene una puerta de entrada que le sirve para traerte tristeza, aflicción, para traerte desánimo, para justamente afectarte de tal manera que termine gobernando esa área. Porque entiendan, si hablamos del cuerpo, el enemigo para enfermar algo no te enferma de un momento para el otro. Necesita tiempo para devastarte y si alguien tiene opresiones constantes, una ansiedad muy grande a través de los años, eso va a afectar tu sistema nervioso, va a afectar tu sistema inmunológico, va a afectar tu sistema endocrino, donde son afectados los órganos, los riñones, el páncreas, la actividad sexual, un montón de cosas que te van debilitando con el tiempo. Entonces uno se pregunta, ¿cómo se desató esta enfermedad? Porque vos tenés puertas abiertas acá. O sea, no podemos como cristianos atender los síntomas que son el fruto de la enfermedad, la raíz que creció acá. Entonces yo no puedo dedicarme a ser superficial, como muchas veces lo hemos leído en la palabra de Jeremías y en diferentes lugares, donde dice, curan a mi pueblo, pero lo curan con liviandad. Dicen que hay paz y no hay paz. Entonces yo te pregunto realmente, ¿hay paz? ¿Hay paz por lo que vivís? ¿Hay paz en tu acostarte realmente? ¿Hay paz en tu oración? ¿Por qué un cristiano no podría orar? Porque su vida no está de acuerdo con Dios. ¿Por qué un cristiano no podría experimentar la presencia como debería de experimentarla? Porque es muy posible que tenga caminos que no quiera contarle a Dios ni hablarlo con Dios. Ese es tu problema o los problemas de nosotros. Entonces, ahí es donde tenemos que reflexionar muy grandemente. Porque, como enseñé tantos años, lo que vos no venzas, tus gigantes, los van a tener que enfrentar tus hijos. Y lo triste para un padre es ver que vos no venciste y cómo esos gigantes se devoran a tus hijos o a tus nietos. Entonces, no nos podemos dar el lujo en estos días de desentendernos, porque es muy posible que muchos de los que me están escuchando ahora estén atravesando ahora mismo ese problema. Que sabés que no venciste el temor, que sabés que la fobia te dominó por toda la vida, que sabés que la tristeza o la angustia cuando quieres se presenta y te hace estallar. Ahí es muy posible que cuando pase el tiempo también veas que el enemigo va a atacar a los tuyos. Entonces, decime si esto, así como hoy estamos en una cuarentena, no tenemos que estar apartados para el Señor, para inmunizarnos, para que ese virus no nos contagie, que es justamente apartarse, santificarse, volverse a Dios de todo corazón. Si no, esto no lo vamos a poder vivir y no vas a poder secar ninguna fuente. Entonces después dice el 5, después con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos. ¿Dónde vino el ánimo resuelto? ¿Por qué un cristiano hoy no tendría ánimo? ¿Por qué? Porque no se puso a cuentas con Dios. Es imposible tener ánimo resuelto cuando no sabes para dónde vas. ¿Vieron? Como siempre decimos, el que no sabe a dónde va, ningún viento lo favorece. No sabe a dónde va. Nosotros tenemos 4 palabras en la iglesia que por supuesto son un plan marcado, trazado. Claridad, proceso, alineación y enfoque. Claridad, ¿qué quiero? ¿A dónde voy? En cada área lo puedes utilizar. ¿A dónde voy? Proceso, ¿cómo lo llevo a cabo? Si tengo un qué, voy a tener cómo llevarlo a cabo. Estrategia, acá está la estrategia. Y se volvió al Señor, dejó el atributo. Se juntó con la gente correcta. Entendió que el enemigo lo iba a conquistar. Viendo, reflexionó, fue inteligente, accionó,
tomó determinaciones, secó fuentes. Ahí está el punto. Cuando vos empezás a decir, basta de esto, yo me vuelvo a Dios, yo te garantizo que el Todopoderoso está totalmente esperando que tu corazón se vuelva al Señor. Y automáticamente el Señor, y ahí está esa palabra que a veces no quiero tanto decir, ahora, milagrosamente, pero sí puede hacer un milagro Dios, pero tu promesa se sostenga con el tiempo. Pero que tu actitud del corazón la sostengas con el tiempo. Porque, ¿por qué llorar toda la vida? Y vivir presos cuando realmente tenemos que estar libres, porque Él nos hizo verdaderamente libres. Pero para eso tenemos que tener la verdad. Por eso siempre el enemigo busca lugares secos para poder reposar, como dice su palabra. Entonces, si mi alma está seca y no hay vida de Dios, Él va a gobernarme. Entonces ahí entendemos cómo muchos cristianos pueden tener algún problema espiritual, porque aman a Dios por un lado, pero por el otro lado viven el pecado, y ahí está el enemigo secando esas áreas, destruyendo tu entorno, tu vida o la de tu matrimonio, y vivamos cosas como pagar tributo que ya no tendríamos que pagar, porque te cobra muchos intereses, como en estos días, una sociedad, por supuesto, corrompida por un gobierno satánico, que decimos vamos a golpear y pisamos el diablo. ¿Qué vamos a pisar, santos? Este enemigo, por más que se levantó Ezequías, no se achicó. Ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos. Miren esto. El ánimo resuelto, el saber a dónde vas, te capacita justamente para edificar los muros caídos. Tenemos un montón de pasajes, principalmente estoy seguro que a tu memoria y a la mía nos viene Nehemías, nos viene él a los fundamentos, el altar, la alegría del altar y de poner los cimientos, y luego de edificar. Es imposible edificar muros caídos. ¿Qué quiere decir? Tu alma, tu carácter, tu vida espiritual. Entonces, ¿cómo puedo enfrentar? Acuérdense en la enseñanza de Gedeón, ¿cómo podían enfrentar a los madianitas, que era un enemigo externo, si ellos tenían un altar dentro de su propia casa? En la casa de su padre tenían un altar. Ahora, entiendan, ¿cuántos cristianos hoy en día quieren derribar al enemigo externo, al diablo que quiere irrumpir, cuando en realidad tienen un problema dentro de su corazón, un altar? ¿De quién? Del maligno. Donde no es viable, es imposible. Nosotros tenemos que empezar en la raíz. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que viviste? ¿Qué te corrompió? Te diría esto, ¿qué te gustó hacer? Porque el cristiano no tiene que hacerse el que mira para otro lado. No, ¿te gustó pecar? ¿Te gustó hacer lo incorrecto? ¿Lo disfrutaste? Y si no se ministra bien eso y no reconoces que eso fue un disfrute, ¿por qué Dios tiene que libertarte? ¿Se entiende? Esto no es operar con las manos sucias. ¿Quién se dejaría operar en cualquier lugar sin tener justamente los condimentos necesarios? Entonces, un ministro o alguien que intenta vivir una vida correcta, que debe ayudar a otros, tiene que ser como en estos días, nuestras manos esterilizadas, nuestra vida, justamente, si tenemos que limpiar las manos, limpiar la cara, limpiarnos los pisos, ¿cuánto más no tenemos que limpiarnos el corazón? ¿Cuánto más no tenemos que lavarnos el corazón? ¿Cuánto más no tenemos que permitirle a Dios, como decía el salmista, Señor, ve a lo profundo de mi ser y ve si hay algún pecado oculto, que al venir a luz te digo, Señor, renuncio a este sentir. Señor, cuando estuve con tal persona, tuve sentimientos de ira, de bronca, de desaire, pero Señor, reconozco que esto es pecado contra ti. Renuncio a todo pensamiento que está entretejido en mi alma para poder, Señor, ser ministrado por ti y arrancarlo de raíz, la cual no estoy de acuerdo que esto permanezca dentro de mi corazón. El orgullo y la vanagloria que está a la orden del día. A la orden del día. El orgullo es impresionante. ¿Qué es lo que le pasaba a este Senaquerib? Que venían de destruir muchas naciones. No eran cualquier cosa. Y Ezequías no sabía. Entonces, la importancia de edificar los muros justamente caídos. E hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Levanta los muros caídos, que habla de edificar el ser interior, habla de poder estar fuertes para poder vencer lo que está afuera, y alza torres, que habla de una manera
a ser avisado, a ser entendido, a tener la capacidad de mirar desde lejos cuándo viene el enemigo. Cuando nos habla la palabra del centinela, es alguien que está atento y dice, por acá viene, esto está pasando. Entonces ahí Dios, de muchas maneras, nos ayuda y nos envía la respuesta para ver cómo podemos funcionar conforme a esta situación. Por eso fíjense la secuencia. Levanta los muros caídos, levanta torres, alza torres altas para poder estar fuertes después que tengo una vía interior fuerte. Una vía interior fuerte puede alzar esas torres y ahí edifica el muro exterior. Escuchen, yo no puedo defenderlo de afuera si no estoy bien por dentro. Yo no puedo defender a mis hijos y llenarlos de temor porque en realidad el temor lo tengo yo. No salgan afuera. No hablo de esto de hoy porque por supuesto estamos diciendo quedémonos en casa por el hecho justamente de conservarnos, de no ser infectados. Hablo de otros aspectos de nuestra vida, donde una mamá o un papá con frustración o con fracaso o con desánimo o con tristezas, de alguna manera caigan en el error de vertir eso sobre los chicos. Entonces, mañana esos chicos justamente son afectados por lo que los hemos influenciado, porque el carácter, de alguna manera, el 70% se forma por lo externo, por las influencias. Y el 30% viene desarrollándose en uno mismo. Entonces, ahí nos damos cuenta la reacción de muchos cristianos que fueron influenciados a vivir de tal manera o al sentir de tal manera. Entonces, ¿cómo puedo proteger lo que está por fuera si estoy debilitado por dentro? Entonces acá dice, una vez que está el edificado de los muros caídos, que es revisar lo que nos pasó, acá hubo un descuido. Si algo se cayó, porque hubo un descuido. Como hablábamos y enseñamos estos días, la grieta amenaza ruina. Entonces, vos tenés que ser sincero, como todos nosotros, en dónde hay una grieta. Y no puedo pasarla desapercibido. Ahí cuando enseñamos eso decía, y los sacerdotes no fueron diligentes y no repararon la grieta. Entonces creo que estos días tenemos que ser muy diligentes en reparar esas grietas que realmente no nos van a permitir levantar ese muro exterior y alzar las torres, sería imposible. Entonces te propongo que tengas, no un día, mucho tiempo, te diría todo este año, más fuertes que nunca, congregándote más que nunca, aprendiendo más que nunca en los tiempos de discipulado, teniendo un tiempo con Dios, para que esto realmente no termine en un texto y en una charla que mañana damos vuelta a la página y a ver cómo sigue la vida. No es así. Tenemos que ser justamente muy responsables en esto. Entonces dice, fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Qué importante, ¿no? Hizo muchas espadas y escudos, que justamente hablan la espada del espíritu y el escudo de la fe. Entonces, es imposible estar con una o con otra. No, tengo que tener el escudo de la fe bien en la mano y la espada del espíritu. Entonces, mi pregunta es, aunque vos recites un versículo como decíamos hoy, ¿vos pensás que el enemigo no conoce la autoridad de quien la proclama? Para ver si lo intimidás. Si muchas veces orás sin convicción. Entonces yo te quiero animar a que tengas una vida resuelta, verdadera, genuina. No hay atajos. ¿Querés vivir en un mundo superficial? Es tu responsabilidad. Entonces creo que es para todos totalmente evidente de que acá no va a ser librado cualquiera. Dios no puede hacer concesiones con nadie. Ni conmigo, ni con vos. O haces lo de Dios, o haces tu propia vida. O hago lo de Dios, o hago mi propia resolución. Ahí todos, en el momento adecuado y delante del Señor, vamos a comparecer. Ahí vamos a estar justamente viendo quién vivió la verdad y quién no vivió. Entonces la espada y el escudo es necesario luego de tener todos los otros condimentos. Justamente ahí es donde se cumple el que esta espada y escudo realmente sean efectivos. Y después dice, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza del pueblo y los hizo de la ciudad y alzó y habló al corazón de ellos diciendo, indispensable esto, puso capitanes, delegó. Santos, la iglesia no la hacen alguien que es un llanero solitario.
somos todos unidos, en este caso congregacionalmente, en una visión. Cada uno de ustedes tiene que tener un porqué, una visión estable que te permita trabajar en pos de eso que queremos lograr. En el caso nuestro, por supuesto, edificar la ciudad de refugio. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para gozarnos en eso? ¿Para ir a comer una parrilla, un asado? No, para salvar vidas. Que hoy en día, si no podemos ayudarlas conteniéndolas, en este caso, un adicto, que tenemos cantidades de adicciones, una mujer en situación de calle, donde está afectada por una sociedad que está cada vez más violenta, donde perdió su hogar, donde su esposo no está más, donde queda libre a cualquier tipo de ataques, justamente tiene un lugar para poder estar. Un hogar de niños, donde realmente podamos sostener esas vidas que a Dios le interesa. Un lugar para indigentes, donde mañana encontramos gente por la calle y en realidad, ¿a dónde los llevamos? ¿Y de qué manera los tratamos? Entonces creo que es precioso, de manera individual y corporativa, tener esa capacidad de operar bajo hombres y mujeres que realmente se comprometen con el Señor. Que dicho sea de paso, por supuesto, estamos felices y gozosos con tanta gente en nuestra congregación que sirve desinteresadamente, que tienen un corazón precioso para atender un montón de necesidades, que por supuesto, creo que hay un montón de necesidades que no estamos pudiendo cubrir. ¿Saben por qué? Porque no son tantos los comprometidos. Dios nos enseñaba un día en una vigilia y decía, es que hijo mío, muchos son devotos, pero pocos son comprometidos. Entonces cuando vos tenés mucha gente devota sin compromiso, vos no podés llevar nada a cabo. Y te lo hablo a vos que quizás estás desde tu casa hace mucho tiempo. Y te hablo a vos que quizás vivís un evangelio muy superficial. Y no con ánimo de condenarte, no. Para que entiendas que tampoco lo podemos hacer nosotros sin vos. No lo podemos hacer. Pero Dios sí, Dios lo va a proveer. Dios lo hizo a través de pocos hombres que realmente se crucificaron. Pero como yo digo, si somos muchos, la tarea se hace con descanso. Como que no es lo mismo que trabajen 10 a que trabajen 20. Entonces, estas tareas, de las cuales cada uno en su congregación, por supuesto, de los que nos están escuchando, también son parte de ese perno, de ese ladrillo, como dice la palabra, que seamos piedras vivas que edifiquen el reino de Dios, no nuestro reino, no nuestras necesidades, no nuestro ombligo, no, porque justamente luego la gente viene y acude a un médico donde le está pidiendo un resultado que no está dispuesto a pagar. Entonces tenemos que tener una mirada muy diferente a las regalías baratas y que realmente el Señor mismo no regaló nada. Porque si bien la gracia y la salvación es gratuita, el compromiso es inherente a aquel que realmente toma su vida y valora el gran sacrificio redentor de nuestro Señor. Por eso uno dice, no puedo vivir para mí luego de esta gran salvación. No puedo ser salvado y guardarme la salvación en el bolsillo. No puedo pastorear a la grey por fuerza o por ganancias económicas. No puedo permitirme eso. Entonces le doy gloria a Dios a tantos hombres y mujeres de Dios que siguen trabajando arduamente, incansablemente, en pos de atender la necesidad. Aún cuando mucha gente critica desde el otro lado lo que hacen los santos de Dios. Porque es así. Si un cristiano no está preparado para ser herido, yo le diría, ojo, que en el servicio te van a herir, te van a traicionar, van a pasar muchas cosas, que tenemos que formar y forjar a nuestros santos como grandes guerreros y guerreras para que su sistema emocional esté totalmente sano, libre de toda herida. Porque si no está apto para el servicio, porque en realidad, seamos honestos, ¿cuántas bajas tenemos con balas tiradas desde nuestro propio cuerpo? ¿No es triste eso? ¿No es una realidad? ¿No es una fealdad que todos tenemos que reconocer? Entonces, es desde este lugar que tenemos que experimentar lo que experimentó un Ezequías, que tomó cartas en el asunto, que entendió que pagar tributo no sirve de nada. Y yo te digo, no pagues más tributo,
no pagues un préstamo, una sobrecarga de lo que hiciste. Dios te amó y te perdonó y pagó por todos tus pecados. Lo que Dios no puede hacer es absolverte todas las cosas que haces mañana de manera consciente. Como decimos muchas veces, prevaricar es pecar con conciencia. Sé lo que hago y lo hago igual. Eso es terrible y de ahí Dios no te puede salvar. Ahora, sí, si te arrepentís, sí, si te volvés a Él, es un hecho que Él te va a salvar. No me cabe ni duda que su poder va a aplastar al enemigo. Por eso, le sale al corazón, la gente se reúne y ahí vienen las palabras poderosas. Esforzaos y animaos, no temáis. Iglesia, no temamos, pero viene de esforzarse y animarse. Más vale que hay que tener ánimo, ánimo resuelto para ser vencedores. Por eso el grito, me imagino, en ese lugar tremendo. Ni tengáis miedo al rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Ahora, esa confesión tiene que tener un peso, que yo no lo diga solamente, sino que lo sienta y sepa, y te digo, son más los que están con nosotros que con ellos. Son más los que están con nosotros. Por eso en esta no podemos ser intimidados y quedarnos escondidos. Si bien nos toca estar en nuestras casas, pero más fuertes y más vigentes que nunca, en oración, en ruego, en clamor, pero un clamor que tiene bases sólidas, un clamor que no rebota en el techo, sino que realmente atraviesa, como le pasó a Daniel. Daniel, desde que te dispusiste el corazón a orar, te oí y vine con la respuesta. Daniel no sabía que había una guerra celestial. Entonces entendamos eso. Dios va a oír a los santos y va a venir en nuestra ayuda sí o sí a favor de los que realmente se ponen en la brecha, como en estos tiempos. Sé que hay muchos que se están poniendo en la brecha. Entonces dice en el 8, con él está el brazo de carne, más con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Yo te animo a que tengas confianza. Confía por la palabra de Dios que nos es dada. Tengamos confianza que en estos días el virus va a ser derrotado. El tema es los costos. Los costos. Yo te pregunto, costos. ¿Qué costos estás viviendo vos hoy? ¿Qué costo hay para un cristiano que pasó mucho tiempo fuera del Señor y cuando viene a la iglesia me podría decir, murió fulano de tal, perdí el matrimonio, me costó la relación con mis hijos, me costó la relación con mis padres, me costó no haber perdonado a tiempo, me costó atravesar muchos años de psicología, porque la gente busca más a un psicólogo y a veces se confunde más a Dios y busca a Dios como si fuera Dios un psicólogo. Dios no está para tratarte de esa manera. Dios está justamente para ministrarte profundamente. Entonces ahí es donde vos podés empezar a darte cuenta que esto tiene que ser resolutivo, profundo, verdadero, único. Y dice el versículo 9, que acá quiero que podamos comprender un montón de cosas. Después de esto, dice, después de todas estas palabras, toda esta edificación, todos estos recaudos, secar las fuentes, alzar las torres, edificar los muros internos y los externos, dice, este Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, el enemigo, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén. Así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios, ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? ¿No os engaña Ezequías para entregarlos a la muerte, a hambre y a sed, al decir, Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? Fíjense las palabras. El 12. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? 13. ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? Escuchen esto. ¿Qué Dios, dice el 14,
¿Hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. ¿No es humillante, iglesia? Más adelante dice que hablaban judaico. ¿Saben qué quiere decir? En Segunda de Reyes 18, después búsquenlo, que expresa más todavía lo que este enemigo hace, es hablarle en el idioma de ellos, en la gente que estaba sobre los muros. Traducido esto como enseñanza sería, Él sabe cómo hablarte. Él te va a hablar conforme vos entiendas. Él te dice, fíjate que murió tal cristiano. Y fíjate lo que le pasó a tales pastores. Y fíjate lo que le pasó a tales congregaciones. Y fíjate que estos son unos bichazos, ¿eh? No sé si los vas a poder sacar. Fíjate que tenés que tomar los recaudos necesarios, ¿eh? Mirá que estos no pudieron frenarlos ni aquellos ni los otros. Y venimos de otras naciones y no nos pudieron detener. ¡Pah! Te pregunto esto, ¿no lucha el infierno en tu mente y te habla claramente conforme a vos puedas entender? No te dice el diablo, mirá que te puedo matar en cualquier momento, ¿eh? No te dice el diablo, mirá que ahora te voy a enfermar. ¿Saben qué le pasa a mucha gente que viene a la iglesia y anduvo en lugares de oscuridad? Por supuesto de manera inconsciente, no estoy atacando eso, al contrario, estoy dando un ejemplo. Cuando esa gente viene al Señor, esos enemigos les hablan a la mente y les provocan síntomas en el cuerpo. Ejemplo, dolores de huesos, de órganos, problemas de hemorragias en las mujeres, en la menstruación, problemas psíquicos, parecen pensamientos de locura, donde la persona le tiene más miedo al diablo que postrarse delante de Dios y que el Todopoderoso mate a sus enemigos. Por eso el enemigo habla rápido. ¿Para qué? Porque él sabe, ellos se hacían los fuertes, ellos atacaron igual, ellos sitiaron con fuerzas. Y yo te quiero alentar a que entiendas que el enemigo no va a dejar de pegarte. Aún sabiendo que él está vencido, él sabe que está vencido. Pero ¿sabe qué dice? Ellos se dejan convencer por mí. Yo les hablo y dejan. Yo les hablo y sueltan el compromiso. Yo los presiono y enseguida van a dejar de hacer todo. ¡Ajá! ¿Cuántos cristianos ustedes vieron que lamentablemente viven en ese doble ánimo por muchos años? Y no estoy cuestionándolos. Estoy diciendo, se sufre. Se adolece uno. Hay costos altos. Mañana va a pasar un mes o 2 meses y vamos a decir, como fue en el ébola, el sarampión, la peste bubónica y tantas plagas que hubo. La vencimos, tenemos la vacuna. Pero van a aparecer otras cosas. Pero Dios es el que debe seguir siendo el centro y la vida totalmente cristocéntrica para mantener una vida sana, fuerte, para que termine siendo un hombre y una mujer que realmente lleve esto adelante. Por eso, acá justamente, en el 18 dice, y clamaron a gran voz en judaico el pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles, a fin de poder tomar la ciudad. Mi pregunta es, ¿qué hago con estas palabras? ¿Qué hablo con este consejo? ¿Qué hablo en estos días? ¿Me las guardo y quedo atemorizado y paralizado? ¿O llevo estas palabras y las presento delante de Dios? Para que realmente, como hicieron después, y vamos terminando,
Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron. ¿Qué hicieron? Oraron por esto. Es como yo decirte, si estás atravesando estas circunstancias emocionales, en las heridas, en los pensamientos, en tu entorno, vos tenés que traer esas palabras de lo que pasa por dentro. Por eso siempre enseñamos, pensá lo que sentís. Pensá lo que sentís. Pensá las cosas que te están pasando. No las dejes pasar de largo. Pensá cuando estás haciendo diferentes actividades, limpieza, trabajo, en lo que te hace creer el enemigo. Porque fíjense que no dejaron de atemorizarlo. Por eso decíamos en aquel viene a paralizarte. De alguna manera este virus es como una preparación para futuras guerras. Esta situación nos quizás permite experimentar el decir, ¿cómo me agarra esto? ¿En qué lugar estoy parado espiritualmente? ¿Qué tengo para decir? ¿Qué tengo para guerrear? ¿Qué tengo para afirmarme en el Señor? Entonces oraron. Y dice, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. ¡Oh! Qué glorioso es ver el final, ¿no? Qué poderoso y éxtasis nos produce saber que Dios en un instante puede mandar un ángel. Dice ahí en el texto, en otros párrafos, mató a 180.000. Y dice, a los esforzados y valientes. ¿Saben qué digo yo cuando ministro a una persona después de hacer liberación? Le digo, Dios, gracias. Porque una vez más hemos visto caer al maligno delante de tu presencia. Cuando una persona es libertada, el reino de los cielos viene sobre ella. El problema no es nuestro enemigo, el problema es el corazón del hombre, santos. El enemigo en un instante, nos enseñó Dios, caería. Y siempre nos dijo, en ejemplo, en Quilmes hay 4 potestades, cada potestad tiene 4 puertas y un príncipe. Las derribaríamos en un instante, hijo. Y ahí es donde nos enseña, con mi hermano Manuel y el pastor Eduardo Bruno y otros hermanos, en que movilizar a los ángeles no es un juego. Nadie puede movilizar a los ángeles sin compromiso. Y él nos enseña, mis ángeles comen pan y agua, palabra y oración. Y ahí uno se acuerda de Daniel, palabra y oración. Y Dios mandó a un ángel para luchar con el príncipe de Persia y de Grecia. Y nadie lo pudo resistir. Yo te quiero decir, Dios viene con la respuesta en su mano, pero necesita hombres y mujeres verdaderos, que levanten un altar verdadero, genuino, porque esos enemigos nos tienen miedo. Ellos nos tienen miedo a nosotros, tienen miedo que la iglesia se despierte, tienen miedo a los verdaderos hombres y mujeres de Dios que viven santificados, no lo soportan. Por eso mucha gente en las congregaciones, cuando ve la presencia muy fuerte y cuando son confrontados con un mensaje de verdad, se siente muy mal. No sos vos, son los enemigos dentro. Permanecé, porque Dios tiene promesas para tu vida y liberación para tu vida y sanidad para tu vida. Pero ¿de qué sirve ser sanos hoy en un milagro que es poderoso si mañana tu alma sigue viviendo de la misma manera? Porque justamente un milagro de sanidad termina en derrota y la persona se vuelve a enfermar porque su alma no fue transformada. Vos y yo necesitamos ser transformados para que su naturaleza viva realmente lo gobierne todo, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Porque Dios tiene justamente su poder intacto. Dios está en control. Dios gobierna en los cielos y en la tierra. Dios está totalmente dispuesto a responder con poder a favor de los suyos. Por eso, iglesia, me gustaría que terminemos orando y después con una adoración para hacerle frente en estos días no solamente al virus, a tu vida,
que debe ser resuelta y ponerse en las manos del Señor. Padre Todopoderoso, venimos delante de tu preciosa presencia. Señor, la siento y sé que mis hermanos también lo están sintiendo ahí en sus hogares. Señor, nos unimos en la fe por el camino que dejó abierto tu amado Hijo, por medio de la sangre de Jesucristo que fue vertida en la cruz del Calvario, para que cada uno de nosotros ahora mismo, Señor, nos presentemos delante de ti, Señor, con un corazón sencillo y humilde, arrepentido de todo aquello que le hemos dado lugar a nuestros enemigos, a sitiarnos, a acampar, a debilitarnos, a atemorizarnos, a paralizarnos, de las cuales, haciéndonos responsables de nuestros actos, te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por todo pecado, por toda rebelión, que es como la idolatría, como nos enseñabas en tu palabra, a través de Samuel, cuando enfrentó a Saúl y le dijo, locamente has hecho. La desobediencia es rebelión, es idolatría. Señor, te pedimos perdón por los pecados de tu pueblo. Te pedimos perdón por los pecados de las naciones que se volvieron altivas, orgullosas, se llenaron de vanagloria y esplendor por sus éxitos, por sus victorias, por su esplendor. Cuando en realidad, Señor, tú eres el dador de la vida, el que lo sostiene todo. ¿Acaso dice tu palabra que el hombre es como hierba que se seca de un día para el otro? Padre, declaramos que somos dependientes de ti. Dependientes de ti. Y en esto, Señor, te pedimos que no mires el pecado de tu pueblo. Mira la sangre del Cordero derramada sobre ellos. Mira a los hombres y mujeres que hoy se pusieron en la brecha. Y cada día, Dios, que buscan tu favor. Y no suceda como en los tiempos que dijiste. Busqué sobre la tierra un hombre que se pusiera en la brecha, levantaron un vallado y no lo hallé. ¡No! Que no suceda eso. Yo creo que hoy hay hombres y mujeres que claman y tienen autoridad y son hombres y mujeres que se han sabido apartar, santificados en tu verdad y amor, en tu gracia divina, la cual te pedimos, favorecenos en esto, de los cuales hoy, Señor, nos vemos desbordados. Nos ponemos en la piel de cada uno de esos médicos, donde ahora mismo me viene la reflexión, quizás haya médicos pero no están preparados, y quizás haya médicos que sí están preparados, quizás hay cristianos que no están preparados, y cristianos que sí están preparados. Si ahora se llenaran las iglesias, Señor, estaríamos preparados para tomar y salvar al perdido y restaurarlo y libertarlo como es debido. Dios, Señor, levanta en todo lugar congregaciones que son tu iglesia, que impartan vida, que el discipulado sea, Señor, el fundamento más fuerte, para que cada cristiano sea preparado y madure y sepa apartarse del mundo y dejar los deseos de la carne para poder vencer al enemigo, porque sería alocado pensar de resistir al enemigo sin previamente humillarnos y someternos a Dios, como dice tu palabra. Someteos a Dios para que luego el enemigo sea resistido. ¿Cómo podemos pretender que el enemigo huya sin un pueblo sometido a tu verdad y a tu palabra y a tu señorío? Dios, que encuentres un pueblo quebrantado, humilde, contrito y humillado de corazón delante de tu presencia, como sé que hoy ahora en cada hogar y en los que nos están ahora, Señor, uniéndonos en oración, algo fuerte está pasando en cada hogar. El corazón de los tuyos se vuelve a ti, Padre, de todo corazón.
Dios, hace un antes y un después en este clamor, y que el que estaba apartado se vuelva a ti ahora. Y que el que estaba alejado y sitiado donde el maligno acampó, no tengas temor, dice el Señor, porque vengo en tu ayuda. Pero Padre, que podamos arrepentirnos en el nombre poderoso de Jesús. Un pueblo que se vuelve a ti de todo corazón. Un pueblo que restaura el altar que quizás estaba caído. Un pueblo que va a restaurar los muros caídos. Un pueblo que va a alzar torres y va a edificar muros externos. Porque tiene ánimo resuelto. Con ánimo resuelto, iglesia, vamos a edificar y ser más que vencedores en Cristo Jesús. Dios Todopoderoso, oramos para que sea tu Espíritu Santo el que intervenga y vayas ahora a cada lugar de crisis, para consolar quizás a familiares que han perdido, Señor, sus seres queridos. Para que seas tú el que intervenga de manera milagrosa y elimines todo virus que hoy está destruyendo. Quites el temor. Temor en el nombre de Jesús. Resisto tus obras. Rompo tu autoridad. Rompo tu gobierno. Rompo todo el lazo que tengas en las mentes, en los corazones, que has golpeado el ánimo del pueblo o has hecho desfallecer. Deshago ahora, Dios, por el poder del nombre de Jesús y la sangre de Cristo, todo aquello que el maligno está, Señor, impartiendo sobre tu pueblo, con temor, con fobia, con susto, con miedo, y al encerrar a tu pueblo, seas tú el que alumbre ahora sobre ellos, seas tú el que arroje luz sobre ellos. Señor, como hiciste con el hijo pródigo, haz volver a tu pueblo en sí y vuelvan a la casa del Padre, para que ahí sea restaurado, porque tu amor y tu gracia así lo desea, que vuelvan los tuyos a tu redil. Padre Todopoderoso, oramos por cada nación que hoy está desbordada con la muerte, golpeando cada hogar. Y por supuesto nos viene a la memoria las Pascuas. Y tú le dijiste a tu pueblo, pinten los dinteles de sus ventanas y sus puertas, porque cuando pase el ángel de la muerte, no los tocará. Pero había que tener un acto de fe. Y ahora tenemos un acto de fe, en que tu poder y tu gracia se manifiestan en favor de aquel que hoy se ha arrepentido y se postra delante de tus pies. Aquel que te dice, Dios, me vuelvo de mis malos caminos. Aquel que te dice ahora, Padre, ayúdame a restaurar las heridas de mi alma. Renuncio al odio, al rencor, al resentimiento. Escojo perdonar a los que me ofendieron, a los que me lastimaron, a los que me agredieron, a los que dejaron clavada una espina en mi alma. Renuncio a ese sentir de violencia, de ira, de descontrol. Renuncio a las puertas que le he entregado al maligno para que se fortaleciera, que trae y desata ansiedad, que afecta a nuestro sistema inmunológico y lo debilita y le permite al enemigo avanzar. En el nombre de Jesús renuncio y le quito el control que le había entregado. ¿Cómo se lo quito? Volviéndome a Jehová de todo corazón. Señor Todopoderoso, que encuentres ahora multitud de almas postradas delante de tu presencia. Que tu palabra siga rumiando por dentro de cada uno de nosotros, para poder ponernos a cuentas, como dice tu palabra. Pónganse a cuentas conmigo. Y tú traerás sanidad. Y tú traerás libertad al cautivo. Y tú salvarás al que ahora está perdido. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, Señor, levanta altares y usa como canales estos corazones que hoy se han arrepentido. Porque vienen días donde tu poder será absoluto. Porque sé que esta tu palabra se cumple. Cuando lo hiciste a favor de Ezequías y tu pueblo, mandaste un ángel y 180.000 murieron en un instante. Padre, veremos caer al maligno, pero también veremos un pueblo comprometido, un pueblo unido en el espíritu de tu amor y tu gracia, salvando al norte, al sur, al este y al oeste,
porque no solamente en Bernal se está levantando un ejército, sino muchas congregaciones, muchos hombres de Dios y mujeres de Dios están viviendo una vida correcta delante de tu presencia. Es por eso, Señor, que estamos hoy aquí por hombres que nos antecedieron, que clamaron, y honramos la entrega de cada pastor, la entrega de cada formador, la entrega de cada hombre y mujer que han servido intachablemente y hoy han forjado muchísimos hombres de los cuales intentamos seguir sus caminos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias por tu intervención divina. Gracias por este tiempo que hemos compartido en comunión con todos los santos. En el nombre poderoso de Jesús, veamos tu poder manifestarse a favor de los santos. En el nombre de Jesús. Terminamos, iglesia, con una adoración, sabiendo que en estos días nos vamos a comunicar por este medio, por causa de estos tiempos hostiles que nos toca vivir, pero vuelvo a repetir, con ánimo resuelto, venceremos. Y ese es el espíritu que todos anhelamos y necesitamos vivir en el poderoso nombre de Jesús. Nos vemos, iglesia, y que el Señor te favorezca en todas aquellas cosas que, por supuesto, conforme a su voluntad, estemos viviendo. En mi ser, úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras. Gracias, Jesús. Más de lo que me amas, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven, Señor. Por todo lugar, Señor. Como dijiste, sobre cada hogar, derrama tu sobre cada familia, gloria, sobre nuestros derrama hijos. tu gloria. Sea tu vida y tu presencia sobre ellos y en ellos. Vence mis tinieblas Disípalas. con tu luz. Sí, Señor. Alúmbranos. Sé mi fuerza, oh, Fortalece conmigo a tu oh pueblo. Jesús. Encuentra mi escondite, alcánzame si huyo, oh Señor, ven, inúndame con tu amor, oh ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven, Señor, Tú lo prometes. como dijiste, derrama tu gloria, Ven, ven. derrama tu Ven sus manos, gloria. Hay gente internada. Me amas como un padre, como un hermano, Sobre los seres queridos. como un león, feroz como nadie. Sálvanos. Con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Sí. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven, Señor, Hazlo, Padre. como dijiste, En todo lugar. derrama tu
dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh ven Señor. Sí, Señor. Como Sobre el cansado, dijiste, sobre el afligido, derrama tu gloria, sobre el que está distante. derrama tu gloria, ven Dales vigor, Señor. dales un sentir nuevo. Como dijiste, Señor, que sea tu espíritu y tu vida derrama tu el que lo haga todo ahora en esos corazones que siento están postrados delante de ti. Levanta sus cabezas, afirma sus pies, fortalecelos para que pronto asistan cada uno en su lugar y vuelvan a la fuente del que vive y reina. Padre, gracias, en el poderoso nombre de Jesús, que sea tu vida y poder manifestándose a favor de cada necesidad, de las cuales te agradecemos por todo el trabajo que están realizando todas las autoridades en las diferentes áreas. Que sea tu poder el que los cubre, los guarde de todos aquellos hombres y mujeres que sirven en la salud, empezando por el ministro Ginés, sabiduría, Señor, para que cada uno de ellos opere como conviene, agradecidos por la entrega de todos aquellos que por la autoridad investida sirven y ayudan a cada necesidad. Y cuánto no más para tu amada iglesia, donde sabemos que estás levantando hombres y mujeres llenos del poder y la autoridad que han obtenido por haberse sabido humillar y postrar delante de tu presencia. Iglesia, en el nombre de Jesús, nos vemos pronto.